Muy buenas noches, mi nombre es José Márquez y voy a presentar lo que es un experimento de celdas electroquímicas. Antes de continuar con el experimento, vamos a pasar a explicar un poquito lo que es la teoría. Vamos a empezar explicando lo que son las celdas electroquímicas. Las celdas electroquímicas son aquellas que utilizan reacciones químicas para convertir la energía química en energía eléctrica y viceversa. Estas celdas se conforman por dos electrodos que son sumergidos en electrolitos, que son soluciones químicas conductoras. Existen dos tipos de estas celdas, las cuales son las galvánicas y las electrolíticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una celda galvánica y una celda electrolítica? La verdad es muy fácil. Las galvánicas son aquellas que utilizan la energía química de la reacción en sí, y las electrolíticas utilizan algún tipo de fuente externa, ya sea una fuente de voltaje, una batería o cualquier tipo de fuente de voltaje externa. En una celda galvánica como la que se mostrará a continuación, en la que se utiliza hierro y cobre, el hierro actuará como el metal que se va a oxidar, o sea que pierde electrones, y el cobre actuará como el metal que se va a reducir, o sea que gana electrones. Esta reacción entre el hierro y el cobre genera electricidad de forma química, genera energía química que la celda galvánica aprovecha como electricidad. Muy bien, entonces ahora se procederá a realizar el experimento. Cabe recalcar que se están utilizando más de una celda, ya que una sola genera un voltaje muy escaso para poder encender un LED. Entonces, para poder dar luz a un LED, darle el voltaje que requiere, lo que se realizará es conectar las cuatro celdas en serie, de forma que los voltajes se sumen y nos den el voltaje deseado. Para poder realizar el experimento se requerirán dos recipientes, en este caso son dos vasos de vidrio, a los cuales se les echará vinagre a cada uno. A los dos se les echará la misma cantidad de vinagre. Se requerirán cables de cobre, ¿sí? Y tornillos de hierro en este caso, ya que ocupamos ese material. Entonces, lo primero que se va a realizar es colocar los tornillos amarrados en un cable de cobre de la siguiente manera. Lo que se hará con esos tornillos es insertarlos en uno de los vasos. Por ejemplo, lo insertaré en este de aquí. Bien, una vez insertado, se colocará el otro vaso, únicamente por comodidad, enseguida del otro. Y entre ellos se colocará un puente de dos cables de cobre. Entonces se coloca de la siguiente manera, ¿sí? Y en este último se colocará un cable de cobre únicamente de esta manera. Entonces lo que tenemos aquí es que en una terminal tenemos el lado positivo, que es el ánodo, ¿sí? Y en la otra terminal, conectado a este lado, tenemos el lado negativo. La que tiene los tornillitos es la del lado negativo, o sería el cátodo. Esto es solamente una celda galvánica. Entonces, para obtener el voltaje requerido, se utilizarán 4. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y conectadas en serie, ¿sí? Por lo cual habíamos quedado que esta es la parte negativa, la que incluye los tornillos. Entonces tenemos positivo, negativo, negativo se conecta con positivo, positivo, negativo y negativo con positivo, y así sucesivamente para formar un circuito en serie
que alimente en este caso a este LED. Se conectará este cable a este vaso que incluye el vinagre únicamente para cerrar el circuito, ya que en estos momentos el circuito se encuentra abierto, por lo cual el LED se encuentra apagado ya que no está recibiendo nada de corriente eléctrica. Entonces, al cerrar el circuito, el LED se enciende, demostrando que lo que acabamos de explicar es completamente cierto. De hecho, los tornillos que sostienen los cables de cobre en este momento no se aprecian en la cámara, sin embargo están generando burbujas. Esto debido a la reacción química que está convirtiendo la energía química en energía eléctrica, pudiendo encender un LED. Ahora, también se puede apreciar en la tonalidad de los vasos que incluyen los tornillos que esta está cambiando. Es una tonalidad diferente, más amarillenta a la del vaso que no tiene un tornillo. Esto se debe a la misma reacción química. Y eso fue todo el experimento.